compartir una porción de la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 55. ¿Lo tiene? Isaías, capítulo 55. El que no tiene Biblia puede leer en la pantalla hasta que consiga una Biblia. Es provisorio lo de la pantalla, tenemos que tener Biblia. Isaías, capítulo 55, verso 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Gloria al Señor. Amén. Ya hemos orado por la palabra. Vemos esta profecía de Isaías, uno de los capítulos más esperanzadores para el pueblo de Israel. Cuando vemos este capítulo entero, vemos la promesa de salvación para Israel. Isaías había salido a profetizar sobre un pueblo que estaba rebelde ante los ojos de Dios. Un pueblo que le estaba dando la espalda, un pueblo que estaba permitiendo que se menospreciara la adoración, que se adulterara la palabra. Y llega el profeta enviado de parte de Dios, que no solamente anuncia esta palabra, sino anteriormente viene anunciando de los juicios que van a venir si no se volvían a Dios. Iban a ser invadidos, iban a ser quitados de su tierra. Y para Israel, la peor maldición que podían recibir, o el peor juicio, era ser quitados de su tierra. Y esto venía anunciando Dios en los juicios anteriores, pero luego vemos que a pesar de que Dios le anunciaba un juicio, también le anunciaba una restauración final. Y es esto lo que habla este capítulo. Este capítulo, viéndolo en el contexto de lo que está hablando Isaías, dice que para Israel, a pesar de que va a ser invadido, a pesar de que va a ser raído de su tierra, yo voy a traer restauración sobre este pueblo. Y vemos que esta profecía, si bien se cumplió cuando Nehemías vuelve a reedificar el templo y el pueblo vuelve a Jerusalén, vemos que no fue completa totalmente, sino que hacia el final de los tiempos se espera que Israel como nación vuelva a su tierra, vuelvan a confesar a su Dios, vuelvan a creer en Dios, vuelva un arrepentimiento nacional en los hijos de Israel, en los judíos. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros miramos de reojo a los judíos, pero fueron los judíos los que salieron a evangelizar. Fueron la primera iglesia ellos. Y nosotros recibimos por ellos la palabra. Y Dios promete una restauración final para ellos. ¿Sí? Vemos un anticipo en el tiempo de Nehemías y también vemos un aseguramiento de esta promesa en Jesucristo, en la obra de la cruz. En la obra de la cruz el Señor asegura que lo que era prometido se va a cumplir. ¿Sí? Pero yo quiero ir un poquito más allá, no quiero hablar de la historia y del contexto, quiero que veamos estos versículos que Dios toma como referencia para hablar de su poder, para hablar de su plan, para hablar de su pacto para su pueblo, para hablar de su propósito. Y Él comienza diciendo este ejemplo que vemos, que nosotros podemos conocer, esto es lo magnífico de la palabra, que pone en un lenguaje las cosas que Dios está haciendo, de tal manera que podamos entenderlo.
Y da el ejemplo de la lluvia y de la nieve que caen sobre la tierra y que cuando caen, dice, cuando caen dan crecimiento a las plantas, permiten que el hombre pueda comer de lo que produce la tierra. Y dice, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca y no vuelve a mí vacía, sino que va a hacer lo que yo le voy a hacer. Amén. Y yo le he puesto como título, no estuve muy inspirado en el título, le puse el propósito de la palabra. ¿Se acuerdan que hablamos del propósito del sufrimiento? El propósito de la palabra. ¿Sí? Porque esto es algo que yo también aprendí. Y vemos que la palabra tiene un propósito. ¿Sí? Y Dios dice que ese propósito es cumplido. ¿Por qué? Porque es su palabra. Dios no es como nosotros. Usted sabe que nosotros hablamos por hablar y decimos y prometemos tantas cosas y no somos capaces de cumplir la mitad. Pero Dios no es así. La misma palabra dice, una vez habló Dios y fue hecho. Porque si hubiera hablado dos veces hubiera sido hecho. Porque Él es fiel en su palabra, a su palabra, y Él cumple lo que hace y dice por su palabra. Y es esto lo que está diciendo aquí Dios por medio de Isaías, que su palabra va a cumplir su propósito. Es lo mismo que dijo Jesús allí en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios mismo lo asegura sobre sí. El cumplimiento de la palabra no depende de nadie más que Dios. Dios no hace ni lleva adelante propósitos dependiendo de algo externo a Él. No dice, yo voy a cumplir esto, lo voy a poder lograr solamente si mi iglesia, o si la creación, o si la naturaleza, o si el reino animal. No hay ningún sí, ni algo que Dios pudiera depender para que Él lleve adelante el cumplimiento de su palabra. Él mismo se encarga de llevar adelante su cumplimiento. Él mismo nos asegura que lo que Él ha dicho, y estamos hablando de lo que dice acá, ojo, lo que Él ha dicho, no lo que dicen los hombres por ahí que dicen Dios me dijo, lo que Él ha dicho acá, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Él se va a encargar de cumplirlo, porque su palabra fue inspirada por su Espíritu, fue dada a los hombres de diferentes generaciones, durante 40 generaciones, de diferentes razas, o mejor dicho, de diferentes tipos sociales de personas, reyes, esclavos. Vemos muchas personas que pasaron siendo inspirados, pero dando un solo mensaje, ¿sí? Concordando toda la voluntad de Dios y trayéndonos al conocimiento del plan de Dios para la creación. Entonces vemos claramente, y en esto podemos estar seguros, de que Dios cumplirá el propósito de su palabra. Amén. Dios va a cumplir su palabra. Él va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Ahora, bien, y es esto a lo que quiero hacer énfasis, ¿cuál es el propósito de la palabra? Porque la palabra tiene un propósito. Dios la ha soltado con un propósito. ¿Sí? Dios ha soltado su palabra con un propósito. Recuerden, Dios no habla por hablar. Dios no es como nosotros, Dios no habla por hablar. Dios lo que habla y dice lo cumple. Él lleva adelante un propósito. Y Dios tiene un único y supremo propósito. A ver, los que vienen discipulados saben esto. Hay un solo, ¿cómo? Hay un solo, único y supremo propósito en Dios. ¿Cuál es ese propósito? Su propia gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Todo lo que Dios hace en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra y aún en el infierno mismo, traerá gloria a su nombre, porque ese es su único propósito. No tiene otro propósito Dios. ¿Sí? Y el propósito de la palabra está ligado a este propósito. Porque la palabra ha sido soltada y ha sido dada ¿a quiénes? A los hombres. Ha venido a nosotros la palabra. No ha sido enviada a los ángeles. Ha sido enviada a los hombres. Ha sido enviada a nosotros. El hombre, usted y yo. Y ese propósito
que está ligado al propósito de Dios, al propósito supremo de Dios, que es su propia gloria, es la adoración. El propósito de la palabra es la adoración. Y quiero que veamos esto conmigo, ¿sí? Porque esto yo también lo meditaba. Porque fíjense lo que dice la palabra. Ya leímos versos 10 y 11, donde Dios asegura que el propósito de su palabra se va a cumplir. Pero el versículo 12 nos aclara, nos trae luz acerca de ese propósito, porque Él viene diciendo: porque mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y nos asegura, dice, ¿por qué? Dice, y le puedo dar cuenta de esto, y le puedo aseverar esto que acabo de decir, y puedo concluir que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque ustedes, dice, con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ese es el propósito de la palabra, la adoración a Dios. Dios ha dejado su palabra, sí, para que le conozcamos, lo va a decir. Y es verdad, porque a Dios no lo podemos conocer sino por medio de su palabra y por medio de una relación personal con su Hijo, por medio del Espíritu, el cual obra y nos habla por su palabra. Entonces vemos que su palabra nos da a conocer a Dios. Dios se da a conocer en su palabra. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios nos da a conocer su nombre en su palabra? ¿Para qué Dios nos da a conocer sus atributos en su palabra? Porque vemos en la palabra, vemos ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, como declaramos al comienzo, ese Dios que cumple lo que promete. Vemos ese Dios bondadoso, que siempre nos está haciendo bien. Y todo eso lo sabemos porque lo vemos en la palabra. No es porque alguien nos contó, no, a mí me dijo un día una persona que soñó que Dios era bueno. No, la palabra nos dice que Dios es bueno. Y Dios se revela y se da a conocer en la palabra. ¿Pero para qué? Porque está buscando algo más que un simple conocimiento. Está buscando una respuesta de aquel que oye la palabra, de aquel que recibe la palabra. Y eso somos nosotros. Recuerda, dijimos, el hombre es el que recibe la palabra y es él el que debe dar esa respuesta. Entonces, cuando nosotros nos paramos y nos miramos, o miramos nuestras vidas a la luz de la palabra, reconocemos, como dijo David, Salmo 8, dice David, pero ¿qué es el hombre? Él cuando ve los cielos, dice, ve la obra de sus manos, conoce a este Dios. Nosotros lo podemos ver por su palabra y decimos, Señor, ante tu grandeza y majestad, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo para que te acuerdes de mí y tengas de mi memoria? Es esto lo que decía David, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? Y cierra el Salmo declarando, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo condujo a esa adoración, a ese reconocimiento de quién es este Dios. Cuando Josías encuentra el libro dentro del templo que había sido destruido, dentro de las ruinas, encuentra el libro que ya nadie enseñaba ni predicaba. Él ve allí a este Dios que se había dado a conocer. Y cuando lo ve, dice, comienza a llorar, a rasgar sus vestidos y a reconocer la grandeza de este Dios y a proclamar que todos se humillen y confiesen que no hay otro Dios como Jehová y que entreguen sus vidas al servicio de este Dios que los ha creado. Y todo el pueblo dijo amén. Y mientras vivió Josías, dice la palabra, que ninguno se apartó de Jehová. ¿Y cómo fue posible que un pueblo viviera una vida de adoración, de honra a su Dios? Porque encontraron la palabra. Ese fue el fruto de la palabra. Esa fue la obra de la palabra. La palabra nos conduce hacia la adoración. No podemos, hermanos, sentarnos en la palabra, a estudiar, a leer, a meditar sin adorar a este Dios. No podemos salir enojados cuando le hago un devocional. No podemos salir impactados, asombrados de este Dios maravilloso y grande cuando le veo
cuando conozco lo que Él me dice, cuando veo sus promesas para mi vida. Porque mucho de lo que nosotros experimentamos en esta tierra, miren que nosotros merecemos juicio, hermano, por nuestros pecados. Pero sin embargo, vivimos las promesas de Dios. Porque Cristo las ganó en la cruz. Podemos vivir las promesas de Dios. Podemos recibir sanidad cuando no nos dan esperanza. Podemos ver una familia restaurada para cuando el mundo es imposible. Podemos ver esperanza en el mañana a pesar de que pareciera que el mundo se viene abajo. ¿Pero por qué? Porque hemos visto, hemos conocido al Dios que se ha revelado en la palabra y hemos creído a sus promesas. No creemos lo que escuchamos por ahí. No creemos lo que dice la gente, el rumor. No, fíjate lo que está pasando, lo que va a pasar. Yo creo lo que me dijo Él. Yo creo las promesas que Él ha dado. Porque Él es fiel y Él lo va a cumplir y Él lo va a llevar adelante. Él mismo lo va a hacer. Él me lo aseguró. Él lo va a llevar adelante. Él lo va a hacer. Entonces cuando yo comprendo todas estas cosas y digo, Señor, tus promesas están sobre mi vida. Señor, tú no vas a fallar a ninguna de ellas. Porque aún tu palabra me asegura que aún cuando yo soy infiel, tú sigues siendo fiel a lo que has prometido. Y con esto no estamos diciendo que vivamos una vida alejada o errada o a nuestra manera, porque no, porque aún en su fidelidad Dios va a traer corrección. Esto ya lo hemos hablado domingos anteriores, porque es parte también de la fidelidad de Dios. Pero podemos tener esa seguridad de que nadie nos va a arrebatar de su mano, de que en Él estamos seguros, de que podemos disfrutar de las delicias que hay a su diestra, que podemos disfrutar y saber que son posibles todas las cosas que Él me ha prometido en esta tierra, porque no son bendiciones para la vida eterna, que hay bendiciones para la vida eterna, pero también hay bendiciones para esta vida. Hay bendiciones para esta vida. Y cuando yo veo esas promesas, y cuando yo veo lo que Dios me ha dejado por medio de su palabra, cuando mi corazón se llena de paz, de gozo, de esperanza, no puedo no adorar a este Dios. No podemos no adorar a Dios. La palabra debe conducirnos a esa adoración, porque es eso, porque el motivo por el cual Dios nos la ha dejado. Dios te ha dejado su palabra, se ha dado a conocer así. Y nosotros tenemos la gracia de Dios de tener todos una en nuestros hogares o en el celular, de no andar escondiéndonos para leerla, sino de meditar cada día en ella y poder alimentarnos, poder nutrirnos, poder tomar fuerzas de allí. Señor, yo veo mi realidad, pero tu palabra me está mostrando otra cosa y yo voy a creer. Y eso no termina ahí, termina en una adoración, una vida que le adora. Una vida que le sigue, que le sirve, que le teme, que le exalta. Es eso lo que debe producir en nosotros. No voy a preguntar cuánto hacen el devocional acá, porque no hace falta. Se ven nuestras vidas, hermano. Cuando se apaga la alabanza, cuando se apaga la adoración, la gratitud de nuestros labios, se ve. Y usted dirá, no te pasa lo que me pasa, a cada uno le pasa lo que Dios ha permitido que le pase. Cada uno tiene situaciones diferentes, pero las mismas promesas. Cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes que le ha tocado pasar y que nos toca pasar y que nos van a tocar pasar, como ya hemos visto, pero las mismas promesas en Dios, que son seguras, son firmes y que no van a pasar de ser, no van a dejar de ser, se van a cumplir. Entonces ahí vemos que hay algo que está sucediendo y no es que Dios esté fallando. Porque si hay una falla acá entre Dios y yo me pongo a la par de Dios y digo, no, pará, Dios no puede fallar. Yo soy el que estoy fallando. Yo soy el que no lo estoy viendo realmente en su palabra. O quizás lo estoy viendo, pero no me está produciendo nada lo que estoy viendo. Porque tampoco se trata de leer y de aprenderlo de memoria, se trata de rendirse ante ella, de pedir la ayuda del Espíritu, el poder del Espíritu para vivirla en espíritu y en verdad. De eso se trata, porque tampoco somos suficientes para leerla e interpretarla, necesitamos la ayuda y la asistencia del Espíritu. Y Él está en nosotros. Él está en nosotros. Él ha venido a nuestras vidas.
desde ese día que le dijimos sí al Señor. Por eso podemos tener la seguridad de que podemos caminar en sus promesas, Porque Dios no hace acepción de personas. Las promesas no son de cierto rango para arriba, no, de diáconos para arriba van a empezar a ver algunas promesas de diáconos por abajo, no, que sigan preparándose, no, es para todo hijo de Dios las promesas que hay en la Biblia, para todo aquel que cree, para todo aquel que verdaderamente cree en el Hijo de Dios. Entonces vemos que el propósito de la palabra es nuestra adoración. La adoración de su creación es el propósito de la palabra de Dios. Entonces ahora, hermanos, cada vez que te sientes a leer la Biblia en tu devocional de 5, de 2 horas, no sé cuántos minutos le dedicas a Dios, esto es personal. No te vamos acá a estar pinchando, preguntándote, esto es personal. Pero que cuando lo hagas, termines exaltando a este Dios que te ha amado con un amor eterno, que ha enviado a su Hijo y que te ha dejado su palabra, nos ha dejado su palabra para que tengamos esperanza y la adoremos y la exaltemos y la glorifiquemos por todo lo que Él va a hacer en nosotros. Amén. Porque Él no ha terminado la obra de sus manos. Él no ha terminado la obra de sus manos. Él está haciendo todavía en nosotros. Ahora bien, también algo importante que nos deja aquí la palabra, ¿cómo se produce esa adoración? ¿Cómo se produce? Porque decíamos, Señor, pero yo no puedo, yo leo, yo veo lo que vos decís, yo también encuentro ese Dios que nos dice que es bueno, que es misericordioso, que es bondadoso, que ha prometido tantas cosas, pero no lo puedo hacer. Me cuesta. ¿Cómo es posible esto? Como recién hemos dicho, por una entrega al Espíritu de Dios que obra por medio de la palabra. Mira, de repente podemos orar entre todos, ponerte todas las manos a la cabeza. Usted se imagina con todas las manos arriba de la cabeza y nada va a suceder, y nada va a cambiar hasta que no rindamos nuestra voluntad a su voluntad y le digamos, Señor, esta es tu palabra, yo lo creo, guíame por eso, guíame por eso, guíame por eso, y entreguemos nuestra voluntad, porque nuestra voluntad, hermanos, choca con la voluntad de Dios. Es como Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Vivimos en este envase natural todavía y chocamos contra esa voluntad. Pero que podamos reconocerlo cuando vamos a su presencia, rendirnos y pedirle, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Saben que yo cada mañana oro antes de levantarme de la cama? Antes de levantarme de la cama, cierro los ojos y digo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque me has mostrado cuál es tu voluntad. Me has enseñado cuál es tu voluntad. Y muchas veces no puedo. Ayúdame. Ayúdame a hacer tu voluntad. En este día, ayúdame a agradarte. Ayúdame a seguirte fielmente. Y puedo confiar y ver el poder del Espíritu obrando en mi vida. Y concluir a la noche y decir, Señor, hoy hubiera hecho otra cosa yo, pero tú me has ayudado a hacer lo bueno. Hoy podría, Señor, haber reaccionado en este momento de otra forma, pero tú estuviste ahí, dándome la sabiduría, la paz, la gracia para soportar, para saber responder, para saber guardarme para ti. Y has cumplido tu palabra en mi vida. Porque la palabra produce algo en nosotros. Que dijimos, en la adoración. ¿Y cómo logra esta adoración en nosotros? Por medio de una obra. Porque la palabra es vida, es espíritu, es la espada más cortante de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma, hasta ese lugar donde ningún ser humano puede llegar, lo hace la palabra de Dios. Y desde allí, desde lo profundo, hace algo. Y da este ejemplo también la palabra, maravilloso Dios, porque cuando uno, fíjense que Él lo da en este ejemplo, dice,
Vamos a hacer memoria de lo que leíamos recién. El 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Está hablando de algo que sucede. ¿Sí? Está hablando de algo que sucede. Y hace esta comparación. Habla de la lluvia y habla de la nieve. ¿Sí? Y es por eso que el verso 13 dice lo siguiente. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Imaginemos lo que nosotros tenemos en nuestro patio, en nuestro jardín. Usted tiene, lo que decía la palabra recién, tiene ortiga y tiene una zarza. ¿Sí? La tiene ahí, lo más bien, le da cuidado que usted le puede llegar a dar. Y viene la lluvia, o viene la nieve, porque habla de esos lugares donde sucedía esto. Usted con el tiempo que espera que suceda con la ortiga y con la zarza, ¿qué espera usted que suceda? Que crezca. O sea, va a haber un crecimiento con el agua y con la nieve. Va a haber un crecimiento, va a haber, donde había una zarza, va a haber una zarza más grande. Donde había una ortiga, va a haber una ortiga un poco más grande. Pero sin embargo dice que la palabra es como la lluvia y como la nieve que produce algo, que da crecimiento, que germina la tierra, pero no hace lo que nosotros esperamos que haga, sino que dice que transforma, dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés. ¿Alguien sabe lo que es ciprés? Un tipo de pino, ¿sí? ¿Usted ha visto un pino? ¿Ha visto una zarza? ¿Viene una zarza chiquitita de esos arbolitos medio reseco? ¿Sí? Y dice, donde había un arbolito medio reseco ahí, que mucha sombra no sirve para dar, que hasta se consume solo en el desierto muchas veces, allí dice que va a haber un pino. Y en lugar de la ortiga, ¿alguien agarró alguna ortiga? Que no es bueno ni aconsejable si no la agarró. Crecerá arrayán, un árbol frondoso. Porque es eso lo que hace la palabra. La palabra no nos apaña. La palabra no te palmea y dice, dale, seguí así. La palabra te transforma. La palabra nos transforma. Hermanos, la palabra nos transforma. Nunca Jesús apañó el pecado. Sí que se juntaba con los pecadores, pero no les apañaba el pecado. Les decía, este es el camino. No le decía, este es el camino. Le decía, yo soy el camino, le decía a él. Es eso lo que hace la palabra. Por eso que vemos que ladrones son transformados por la palabra del Evangelio y se convierten, no sé, en las personas más generosas en dar. Los que se vivían quejando ahora de sus corazones brota alegría. Aquel que se levantaba quejando y se acostaba quejando hoy, agradece. Agradece por la vida, agradece cuando abre los ojos, va caminando, agradece por lo que ve, por lo que tiene, por lo que Dios le da. Y ese es el poder de la palabra. La palabra es la que transforma pecadores como nosotros en personas que buscan la santidad. No nos hizo más pecadores, nos transformó. Hizo una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, y ahora nos hace mirar por Dios, buscar su voluntad. Porque es esto lo que hace la palabra de Dios. A nosotros que en otro tiempo éramos los primeros para buscar problemas, voy a decir, no voy a aprender otra palabra, pero los primeros en buscar problemas, los más soberbios, los que chocaban con todo, que nadie va a pasar por encima, ahora somos pacificadores. Y esto por obra de Dios por medio de su palabra. Hemos recibido su palabra, hemos visto su verdad así, hemos visto el poder de Dios obrando en nosotros y conducidos a ese cambio, a esa transformación. Y esto es lo que hace la palabra. No quedamos iguales cuando somos alcanzados por el poder de la palabra de Dios. Y es allí donde también nosotros, los idólatras, en otro tiempo corríamos de acá para allá y quizás no iba detrás de una estampita, una imagen, pero teníamos tantos ídolos en nuestros corazones, tantas cosas por las que decíamos dar la vida. Ahora nos hemos vuelto en verdaderos adoradores que adoran al único Dios verdadero. Y esto es fruto de la obra de Dios por medio de su palabra. Porque allí nos ha marcado el camino. Porque allí nos ha dejado la senda. Es por eso, hermanos,
que cuando nosotros vemos la palabra, cuando nosotros vamos a ella, entendemos que el propósito final de la palabra no es darnos información teológica, no es formarnos intelectualmente, sino transformar la vida y el corazón de nosotros. Es transformarnos, impactarnos de una manera que nuestras vidas sean mudadas y ahora se rindan y se entreguen en adoración al Dios de toda gloria. ¿Es eso lo que busca Dios por medio de su palabra? Es ahí donde vemos gente impactada por la palabra. Porque hay mucha gente que sabe tratar con la palabra y lo hace como los mejores. Pero muy pocos son los que se dejan tratar por ella. Y es eso lo que busca Dios. Tratar a nosotros por medio de su palabra. Llevarnos a una verdadera adoración, a una vida digna de aquel que nos ha llamado y nos ha salvado con un propósito santo. No podemos, hermanos, por nuestra fuerza. De esto estamos seguros. No podemos con buenas intenciones. No podemos con buenos deseos. No podemos con un sacrificio humano. Necesitamos la ayuda del Señor. Y esa ayuda ha venido por medio del Espíritu a través de su palabra. Dios ha enviado la ayuda para que todo lo que quedó disponible en la cruz, todo lo que Jesucristo ganó, esa victoria sobre el infierno, sea posible y sea real sobre nosotros. Nos ha dejado su Espíritu y su palabra. Ahora nosotros, ¿cómo buscamos agarrar todo eso? ¿Cómo pensamos que vamos a obtener todo lo que Dios dice que tiene para mi vida? ¿Cómo yo puedo vivir una vida segura en este mundo tan cambiante y tan incierto? Parándome en la palabra. Y una persona parada en la palabra, vos la vas a ver que no importa el momento en el que se encuentra, no importa la situación que está pasando, no importa el valle de sombra de muerte donde Dios lo haya metido, de sus labios brotarán alabanzas, en su corazón nacerá esa nueva canción para su Dios, para aquel que le ha dado promesas eternas. Porque las situaciones, hermanos, que nosotros pasamos son momentáneas. Porque hace un tiempo estaba enfermo, yo no estoy tan enfermo. Le hablo por mí cuando me agarró el dengue. Pero lo que Dios ha prometido es eterno, no cambia. Dios no se va a arrepentir de la promesa que nos ha dado. No va a cambiar, no va a retroceder, no nos va a negar su promesa, sino que nos la ha asegurado en la cruz del Calvario por medio de su Hijo. Hay un sello que Dios ha puesto a sus promesas. Y saben que ese sello no es con tinta de color que sabemos conseguir en este mundo. Ese sello es con la sangre del Cordero. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual hacemos memoria en esta mañana. Y que muchas veces llegamos a este lugar, no, hoy hay cena, che, tenemos que ir, ponete lindo, arreglarte, bañate, afeitarte, no sé. Pero debemos llegar a este lugar con una verdadera adoración. Porque no hago memoria cuando tomo la copa. Hago memoria cuando yo soy consciente de lo que ha sucedido en la cruz por amor a mí. De lo que Dios ha dado por amor a nosotros. Entraríamos con otro regocijo en nuestros corazones. Llegaríamos, Señor, estamos aquí, quiero hacer memoria. Porque yo estaba perdido. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo merecía la muerte. Porque toda alma que pecare, dice la Biblia, ciertamente morirá. El hombre perdió el derecho a vivir. Cree que vive por ahí afuera, pero el hombre perdió el derecho a vivir. Pero en Cristo lo hemos recuperado. Como somos conscientes de estas cosas que nos enseña su palabra, porque nos dice ella, no yo, nos dice ella, nuestros corazones se tienen que llenar de gozo. De gozo. Hermano, yo sé que hoy día todo tiene su tiempo. Hay momentos para llorar, para reír. Pero a Dios nunca podemos dejar de adorar. Y no hablo de cantar. No hablo de cantar. Una verdadera adoración. Una vida que adora a Dios. Que adora a Dios. No que te aplaudan los hermanos. Que adore a Dios. Aquel que te ve en los secretos. Aquel que te ve cuando nadie te ve. Que adore a Él.
No, pero yo me comporto bien acá. No importa. Acá, mi hermano, nosotros no podemos salvar a nadie. Por más que nos hagan levantar la mano en el cielo. ¿Quién dice, a ver, que si entra Lucas al cielo y levanta toda la mano? No, acá nadie salva a nadie. Esto es personal. Esto es vertical, una relación vertical, no horizontal, vertical con Él. Con Él. Llevemos adelante una vida de adoración. Una vida de adoración, porque hay motivos para adorarle a nuestro Dios. Hay motivos para exaltarle. Hay motivos para llenar nuestra boca de alabanza, de adoración. Es tiempo de comenzar a contar los triunfos, la victoria, las promesas obtenidas. Dejar a un lado lo que me pasa, lo que me pasó, lo que me va a pasar. Dejar a un lado el temor, el miedo, la duda, la incertidumbre. Es tiempo de hacer memoria de todos sus beneficios, como decía David. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvide ninguno de sus beneficios. Yo no sé si en esta mañana llegaste medio cabizbajo, llegaste medio ahí atemorizado, con duda, con enojo, con tristeza. Esa es nuestra alma, las emociones de nuestra alma. Y yo en esta mañana te invito a que le recuerdes a tu alma todo lo que Dios te ha prometido en su palabra. Y todo lo que Dios ha hecho por vos. Y lo que seguirá haciendo. Porque así como nos ha dado a su Hijo en la cruz, dice Romanos, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Este es nuestro Dios. Ese es este Dios, el cual es adorado en los cielos eternamente. Ese es este Dios. Ese es nuestro Dios. Y esa es la vida que yo, como hijo, debo llevar delante de Él. Adoración. Hermano, mírame. Adoración. 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 Debe haber adoración. Yo sé que hay gente que adora, que se goza, que es bueno. Es bueno porque esto es una realidad. Cuando vos ves a esos hermanos que están contentos, que están gozosos, hermano, ¿qué pasa? Esto no importa. Dios está con nosotros. Es bueno verlo porque uno dice, es real. Es verdad la palabra. No es esto, no es para unos pocos tampoco, es para todos nosotros. Que podamos creer, confiar y sostenernos en sus promesas para llevar esa vida de adoración. ¿Amén? ¿Usted está de acuerdo en esta mañana? Si no está de acuerdo, el Espíritu es el que lo va a convencer. Yo no quiero convencer a nadie aquí. Pero quiero que te pongas de pie. Y hoy no vamos a orar por tu vida. Vamos a adorar. Vamos a hacer memoria. Haz memoria. Cierra tus ojos, ponte de pie.